Vale, creo que ya está. Ya. Buenas tardes, somos el equipo H y les vamos a hablar sobre trauma obstétrico. Y bueno, para comenzar, ay, no se cambió. Les vamos a hablar sobre lesiones que se pueden producir en cabeza, cuello, lesiones nerviosas, lesiones óseas, lesiones intraabdominales y lesiones en los tejidos blandos. Para empezar, el trauma obstétrico eh, va a suceder principalmente durante el trabajo de parto. Sin embargo, puede pasar también en el momento del parto o por maniobras que se tengan en él. Este proceso puede ser tanto en intraparto o postparto. Los traumas obstétricos van a producirse por lo general por lesiones que se tienen al maniobrar con mucha fuerza en el producto o con mecanismos o con como herramientas distintas a las que se está acostumbrado. Por ejemplo, en este caso, o la mayoría de los traumas obstétricos que tenemos se van a presentar por el uso de forceps. Bueno, en cuanto a su incidencia, vamos a ver que cada tipo de lesión va a tener una incidencia diferente y vamos a ver que unas van a ser muy frecuentes y otras van a ser, bueno, no tan frecuentes. Bueno, ahorita cada que les hablemos de una, les vamos a hablar de su incidencia, especialmente de cada una. Y bueno, también van a ser diferentes en cuanto a la gravedad de la lesión y también eso lo vamos a ver ahorita. Pero en general en países desarrollados se puede estimar que la mortalidad prenatal por algún trauma obstétrico es de 0.2 por cada 1000 nacidos vivos. Y bueno, este número se ha reducido en los últimos años debido al incremento en el número de cesáreas, ya que cuando se realiza una cesárea disminuye la frecuencia de traumas obstétricos. La siguiente. Y bueno, también vamos a ver que vamos a tener ciertos factores que van a predisponer a que sucedan estos traumas. Y bueno, la mayoría de estos factores van a ser situaciones que compliquen el parto o que compliquen el parto. Vamos a tener la primiparidad, la baja estatura materna, los trastornos de la coagulación, ya sea de la madre o del feto, las anomalías pélvicas maternas, el parto prolongado o el parto sumamente rápido, oligoamnios, la presentación podálica, el empleo de forceps, como ya lo mencionaron, las maniobras de versión y extracción, que estas también están relacionadas con la presentación podálica, la distocia de hombros, el muy bajo peso al nacer y también la prematuridad, los embarazos múltiples, la macrosomía fetal, la macrocefalia fetal también, las anomalías fetales, la hipotonía fetal, la monitorización invasiva fetal y los microtomas fetales. Y ahorita vamos a decirles específicamente cuáles se relacionan con cuáles lesiones fetales. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con una parte que son las hemorragias extracraneales. Y es que se van a presentar hemorragias extracraneales e intracraneales, ¿ok? Las tres principales extracraneales va a ser el captum sucedáneo, el hematoma subgaleal y el cefalohematoma. El cefalohematoma de estos tres es el más frecuente. Cada uno de estas tres hemorragias tiene sus principales características, porque se encuentra en un sitio entre las capas específico de la piel, ¿no? Bueno, de las capas que tiene el cráneo. La siguiente, por favor. Empezamos con el captum sucedáneo. Aquí, su principal característica es que es una acumulación de líquido serohemático, pero esta va a estar entre la piel y la aponeurosis. Esa se caracteriza porque va a estar presente desde el primer día del recién nacido. Y es básicamente esta acumulación que se va a ver como un abultamiento por detrás, y tiene una principal característica de que como es entre la piel y la neurosis, pues va a sobrepasar las suturas craneales, o sea que no va a estar delimitado ese abultamiento. Cuando nosotros palpamos, menciona la bibliografía que puede crepitar y que también este captum perdón, este caput, no va a progresar conforme a las horas.
a lo que en otros sí va a progresar, bueno, en otras hemorragias, como vamos a ver. También, como el captum no va a afectar al hueso, no va a requerir tratamiento. Se le puede explicar a la madre que durante el transcurso del tiempo va a ir disminuyendo, sin embargo, pues se tiene que ir, tiene que estar en constante vigilancia, pues para ver si está creciendo de tamaño o si presenta algunas coloraciones, ¿no? Puede aparecer con equimosis o con petequias. Y bueno, el mecanismo de acción de por qué se produce esto es básicamente que a la hora de las contracciones del parto va a ocasionar va a ocasionar como una presión muy fuerte entre la cabeza y el cervix para poder dilatarlo y bueno, para tener esa dilatación y borramiento, por lo cual puede ocasionar esto. Y también el caput sucedáneo se asocia con el uso de ventosa y de forceps, ¿ok? Cuando existe este uso de ventosa también puede estar asociado con la presencia de equimosis y laceraciones de la piel. La ventosa es esta como copa que se utiliza para poder extraer al recién nacido. La siguiente, por favor. Aquí se ve claramente cómo está el captum sudado, está en la parte de atrás, se logra ver, es una foto. La siguiente, por favor. Ahora pasamos con lo que es el cefalohematoma. Y aquí esta ya no va a ser la presencia de un líquido seromático, sino va a ser la acumulación de sangre, pero ahora va a ser entre el hueso y el periósteo. Por lo tanto, se le suele decir que es subperióstica. Ahí tenemos la imagen en donde cómo se logra ver, distinguir entre qué capas de la piel se encuentra. Y ahora, va a aparecer de horas a días después del nacimiento, al contrario de lo que ya habíamos visto con el caput, ¿ok? Este es el más frecuente y no va a sobrepasar las suturas. Igual es una gran diferencia que tiene con el anterior, ¿ok? Sí va a poder aumentar con el paso del tiempo y también el cuero cabelludo, normalmente no va a estar decolorando, ¿ok? Ahora, también tiene su característica que se asocia más a fracturas lineales del cráneo. Posteriormente vamos a ver específicamente a qué se refiere esto. Y también puede ocurrir entre uno o dos huesos parietales. En la imagen inferior que se ve ahí es un cefalohematoma, perdón, pero aquí es biparietal. Normalmente menciona la bibliografía que es uniparietal, o sea que nada más está afectado un lado de la cabeza. Ese lado, en este caso hay dos. La siguiente, por favor. Aquí también es una imagen en donde se logra ver que es solamente uno, de un lado es uniparietal, la afección, y del lado derecho se ve que es poco frecuente, pero el cefalohematoma puede evolucionar a calcificarse y con el paso del tiempo va a ir disminuyendo igual. El cefalohematoma también se va a ir desapareciendo con el paso de los días, tarda más en desaparecer que el caput, pero también hay que tener la vigilancia de que vaya descendiendo adecuadamente y que no tengamos algunos otros datos clínicos que nos puedan hacer sospechar de alguna otra patología. La siguiente, por favor. De igual manera, todas estas hemorragias se asocian mucho al uso de forceps, al uso de ventosa o al uso al uso de cualquier otra maniobra que pueda ocasionar algún traumatismo o alguna mayor presión en la cabeza del recién nacido. Ahora, pasaremos con el hematoma subgaleal, también específicamente en qué capas se encuentran. Esta se encuentra entre el periósteo y la galia aponeurótica del cráneo. ¿Ok? Ahí se ve también claramente cómo se ve. Este tipo de hematoma subgaleal tiene la característica de que puede ser muy extenso, ¿ok? Puede tener una extensión posterior progresiva y lateral de las orejas. Ahora vamos a ver una imagen en cómo se ve, inclusive puede ir desplazando la oreja, ¿ok? ¿Cómo puede estar presentado en este tipo de hematoma? Bueno, pues en el recién nacido puede haber palidez,
puede ocasionar hipotonía e inflamación del cuero cabelludo. Esta también, como es un hematoma en el que se puede expandir mucha sangre, puede llegar en sus casos más graves a ocasionar un shock hemorrágico o edema cerebral e incluso la muerte. Pero bueno, el porcentaje de mortalidad que tiene el hematoma subgaleal es del casi 25%. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos, menciona la bibliografía que cuando se hacía una palpación, pues esta tumefacción del cuero cabelludo sí puede dejar el signo de fobia, o sea, puede quedar el dedo ahí impregnado, ¿ok? También se asocia mucho con la presencia de que va a haber petequias o equimosis, y este hematoma subgaleal también tiene que estar vigilándose cómo va evolucionando. Sin embargo, bueno, la bibliografía menciona que por sí misma se va a resolver entre los 2 a las 3 semanas, ¿ok? Y como es una gran acumulación de sangre, bueno, pues en el transcurso puede haber ictericia. La siguiente, por favor. Aquí es una imagen de un hematoma subgaleal y se ve cómo hay un desplazamiento de las orejas hacia adelante. Ahí se logra apreciar en la flechita roja. La siguiente, por favor. Ahora pasaremos con las hemorragias intracraneales. ¿Cuáles son estas? Son una hemorragia subdural, hemorragia subaracnoidea, hemorragia epidural y hemorragias intraparenquimatosas, ¿ok? Pueden ser tanto cerebral o cerebelosas. Ahí se encuentra también un dibujo de cómo se llaman las diferentes tipos de hemorragias de acuerdo a qué entre qué capa está la hemorragia, ¿ok? Tenemos al caput, al cefalohematoma, a hemorragia subgaleal, a la hemorragia epidural, y así sucesivamente. La siguiente, por favor. La siguiente. Espérame, a ver si no se cambió. Ok. Ya. Ok, empezamos con la hemorragia subdural, ¿ok? Esta va a estar entre la dura madre y la membrana aracnoidea. Su cuadro clínico va a comenzar entre las primeras 24 y 48 horas después del nacimiento. Y esto sí nos va a dar signos clínicos bueno, o sea, nos puede dar un cuadro clínico, ¿ok? El recién nacido puede cursar con convulsiones, con dificultad respiratoria, apnea, signos de disfunción neurológica, irritabilidad, puede haber también alteraciones del tono, alteraciones de la conciencia, el bebé puede estar somnoliento, puede estar en estado de coma incluso, y también tenemos que tener muy presente o bueno, estar en contacto de vigilancia con el aumento del perímetro cefálico, ¿ok? También tenemos la presencia o el signo de una fontanela que puede estar tensa. ¿Ok? De igual manera, todos estos tipos de hemorragias pues, se asocia a maniobras o instrumentos que se utilizan durante el parto, como aplicación de forceps, que en este caso va a ser más común. Y también es más común que se presente en los recién nacidos a término que en el pretérmino, ¿ok? Su diagnóstico, bueno, pues va a ser mediante tomografías y resonancias magnéticas. Pasemos con la hemorragia subaracnoidea. Este es el más frecuente es más frecuente en el prematuro. Esta también se relaciona bueno, se va a relacionar con ruptura de los vasos. Bueno, todas se relacionan con alguna ruptura de algún vaso sanguíneo. Y específicamente en esta hemorragia, pues va a ser en los plexos que se encuentran en el espacio subaracnoideo o los plexos leptomeningios, ¿ok? De igual manera, va a tener un cuadro clínico que se va a hacer muy parecido a la hemorragia anterior y también va a estar entre las 24 y las 48 horas de vida. Puede causar con apnea, con depresión respiratoria y con convulsiones. O puede estar asintomático, ¿ok?
De igual manera se puede tener irritabilidad e hipertonía axial. Ahora, el tratamiento aquí se dice que va a ser un tratamiento conservador, sin embargo, bueno, pues eso se tiene que valorar ya mediante, bueno, especialistas en el área para una mayor resolución. También está la hemorragia epidural, que esta va a estar ahora entre el hueso y el periósteo, pero va a estar en la parte interna del cráneo, ¿ok? El periósteo de la parte interna. Aquí va a haber un riesgo de que el hematoma pueda ser muy grande y pueda tener o pueda haber una compresión del parénquima cerebral. Y esto nos va a llevar a cabo a cuadros clínicos como la había mencionado, como apnea, o cualquier tipo de trastorno que pueda afectar al tallo cerebral. Ahora, también se asocia mucho con alguna fractura lineal y específicamente puede ser alguna rama de la arteria meningia media. Cabe resaltar que, bueno, mencionaba la bibliografía que este tipo de hemorragias es rara en el recién nacido, sin embargo, bueno, pues se tiene que tener en cuenta. Y su diagnóstico igual va a ser por imagen, va a ser por tomografía computarizada y también si hay alguna compresión, se puede hacer alguna revisión neuroquirúrgica y pues, se puede vaciar el hematoma. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ahora pasaremos con la hemorragia intraparenquimatosa, que también puede ser cerebral o cerebelosa. Aquí también mencionaba la bibliografía que es muy, muy poco común, que principalmente puede ser, bueno, puede estar asociada ya sea en parénquima propiamente, o puede estar asociada al cerebelo. Y bueno, comúnmente va a ser unilateral, es muy difícil que se presente en ambos lados. En los síntomas, pues van a ser igual inespecíficos como en los anteriores, ¿ok? Puede causar con irritabilidad, letargia, igual convulsiones, vómitos, crisis de apnea, fiebres, temblores, epiparesias. Puede haber trastornos de la mirada, desviación de la mirada. Aquí puede haber alguna fontanela abultada. Y pues no hay un tratamiento específico y tiene pronóstico variable dependiendo del tipo de grado que hay, de la hemorragia. ¿Ok? Sin embargo, bueno, se dice que de manera general tiene un desarrollo deficiente después en el estado neurológico. La siguiente. Bien, las fracturas de cráneo se van a dar como resultado de un traumatismo y este traumatismo va a tener como factores principales de riesgo, otra vez el uso de forceps, pero también se puede identificar en personas, o bueno, los más propensos podría ser en los recién nacidos que tienen macrosomía o macrocefalia. Estas fracturas de cráneo se van a dividir y van a ser hundidas o lineales de acuerdo a su tipo pues en los estudios. Por ejemplo, en la imagen A, no sé si la vean. La primera es una lineal, una fractura lineal de cráneo y en la segunda imagen lo que se puede ver es el hundimiento de cráneo, entonces esa sería la fractura hundida. Las más frecuentes son las lesiones lineales que están localizadas en los huesos parietales y esto se debe pues precisamente al uso de forceps o a fuerzas mecánicas que apliquen las estructuras maternas. La incidencia de la fractura de cráneo va a ser de 3.7 por cada 100,000 recién nacidos vivos. Y bueno, como ya les decía, van a estar clasificadas en fracturas de cráneo deprimidas, que se van a deber principalmente a un pandeo de los huesos del cráneo. ¿A qué me refiero con eso? Que puede ser como una opresión, ya sea con un artefacto que ocupemos para la atención al parto o que sea por la misma presión del médico tratante. Estas fracturas se asocian principalmente al uso de forceps, mientras que las lineales se asocian más a nacimientos por medio de cesáreas y también se inclinan como un poquito más a
daño por medio de las estructuras maternas. También vamos a tener las fracturas de cráneo y estas específicamente se relacionan más al uso de forceps y se van a diagnosticar por medio de pues como de la clínica o en la inspección física del bebé, donde vamos a tener tumefacción, deformidad, asimetría, equimosis y bueno, radiológicamente vamos a poder observar, como los huesitos del bebé son muy débiles, vamos a poder observar algún tipo de fractura, como se ve en la segunda imagen de abajo. Bueno, en este caso se tiene que atender la fractura facial porque si no se atiende puede desarrollar deformidad con el paso del tiempo. Y además se tiene que asegurar de que la vía aérea esté abierta y sea permeable o que no haya alguna obstrucción en ella. Después de demostrar que el estado de la vía aérea es correcto, se tiene que comenzar a valorar el sistema circulatorio y si no hay algún daño a nivel cerebral o en alguna otra parte de los órganos. También se tiene que valorar por parte como la función hemodinámica del bebé y ver si no tiene ninguna hemorragia interna. Algunas veces estas como fracturas pueden pasar desapercibidas, pero como ya les decía, el huesito del bebé se va adaptando a pues esa fractura y entonces puede generar secuelas como las deformidades faciales, mala oclusión o dificultades en la masticación o alteraciones oculares. Por otra parte, tenemos la luxación del tabique y bueno, aquí va a estar, o bueno, su factor de riesgo principal va a ser por medio de compresión de las estructuras maternas. Puede ser el pubis materno o el promontorio sacro, que en el trabajo de parto, al hacer toda la mecánica de pujo, podría estar comprimiendo pues la carita del bebé. Esto tiene una incidencia de 0.9 en los partos y bueno, su diagnóstico se va a realizar por medio de rinoscopía. Esto también nos va a ayudar como al tratamiento, donde vamos a poder realizar como una reducción manual de esta desviación. Aquí, en las lesiones oculares vamos a tener una división que va a ser lesiones oculares menores y lesiones oculares mayores. Las principales o las que van a tener con mayor frecuencia son las lesiones oculares menores y la más frecuente va a ser la hemorragia subconjuntival, que nosotros llamamos derrame. Este no tiene como gran importancia clínica y se espera que desaparezca entre las 48 y 72 horas. Pero en caso de que esto no suceda, se tiene que llevar se tiene que llevar un seguimiento clínico por parte del médico tratante. Bien, ahora les voy a hablar como un poquito más apegado a primero las lesiones oculares menores. Primero vamos a tener a las hemorragias retinianas y subconjuntivales, donde la retina pues va a tener un defecto por la fuerza o la presión que haya ocurrido, ya sea en la expulsión del parto y entonces esto le genera pues un cambio de presiones al bebé y ese cambio de presiones es lo que favorece este sangrado. En cuanto al segundo tipo, bueno, el segundo traumatismo ocular menor es el edema palpebral, que como vemos en la imagen, pues es como la inflamación o acumulación anormal de líquidos en los tejidos de la superficie interna del párpado. Esto pues va a impedir que el bebé pueda abrir sus ojos o que pueda pues distenderlos de manera normal. En las lesiones oculares mayores, la primera y la de mayor importancia, bueno, las dos primeras son las de mayor importancia. El ifema va a ser una manifestación que va a
a ocurrir mayormente por contusiones en el globo ocular. Y esto, pues la sangre suele acumularse en la cámara anterior del ojo y suele desaparecer sin ningún problema, pero eso tendría que ser a corto plazo. En caso de que esto no suceda, tiene que haber pues una investigación porque esto podría amenazar a una pérdida de la vista. Como otro punto importante tenemos la segunda, que es la hemorragia vítrea, donde entra la sangre dentro de la cavidad vítrea, como su nombre lo dice, y es una de las complicaciones pues más frecuentes. En este caso, vamos a tener es que en este caso va a ser como una investigación más por parte del diagnóstico y se va a presentar con un cuadro grave. Incluso puede este niño perder la vista definitivamente o presentar alguna otro tipo de hemorragia. Como lo comentaba mi compañero Manuel, podría presentar hemorragia subdural o subaracnoidea. Tenemos también la fractura orbitaria, que es la tercera, y en este va a haber va a haber un daño en las partes óseas y lo que principalmente se vayan a dañar, como su nombre lo dice, pues son las paredes orbitarias y pueden estas paredes orbitarias como los pedacitos de este hueso podrían perforar o lastimar el globo ocular. Y esto podría ocasionar que al perforar, pues también haya un daño y se pierda la vista. Por otro lado, tenemos la oclusión de de la glándula lagrimal. Y bueno, aquí en esta oclusión va a ser una acumulación de lagrimitas, pero con el paso del tiempo esta acumulación podría llegar a infectarse. Y al infectarse va a generar secreción purulenta y igual un daño. Esto podría hacerse como una pequeña recanalización, pero la obstrucción comienza a mostrarse con una hinchazón de la parte baja del ojo, como se ve. Y otra de las afecciones que es la menos común, pero una de las más importantes es cuando hay una hemorragia en la membrana de Smeg. Esto se produce cuando una de las palas del forceps se ajusta sobre el ojo. Entonces, al generar esa presión, como ocurría en la primera hemorragia, al generar esta presión, el reborde orbitario pues se va a comprimir y el globo ocular pues también se va a comprimir y de esa forma se va a dañar a toda la membrana de la córnea. Okay. También tenemos las lesiones musculares y en este caso tenemos las lesiones del esternocleidomastoideo ya entrando a la parte del cuello. Aquí la principal lesión que vamos a tener es la tortícolis muscular congénita, que es una lesión en el esternocleidomastoideo que se van a dañar como las fibras musculares. Bueno, y esto se va a deber principalmente a factores mecánicos intrauterinos o una posición anómala de la cabeza fetal. Igual esto o uno de sus mecanismos de lesión, es que al momento del parto, el médico tratante haga una tracción espontánea o fuerte de la cabecita, lo cual podría generar que esas fibras se desgarren y este desgarro podría generar fibrosis o retracción del músculo. Una vez que se diagnostica, bueno, algo importante en este caso es justamente lo que se ve en la imagen, que para su diagnóstico como clínico o por inspección, vamos a notar que el bebé tiene la cabecita inclinada hacia el lado derecho, bueno, en el caso de que el daño sea ahí, y pues también vamos a tener un acortamiento del músculo. Igual se podría sentir como endurecimiento o como nódulos. Bueno, una vez diagnosticado o viendo estos puntos clínicos, deben iniciarse ejercicios de rehabilitación para que justamente el esternocleidomastoideo
no fibrose y tenga como mayor facilidad de tener movimientos nuevamente. Si esta lesión no se corrige, puede ser que con el paso del tiempo se quede como contracturado o contraído, y esto al fibrosar pues ya no podría tener como el avance que esperaríamos al tener fisioterapia desde los primeros momentos. Bien, ya empezando con lesiones del nervio. De los nervios vamos a comenzar con lesiones en el nervio facial, que es una de las más comunes, junto con lesiones en el nervio frénico. Las lesiones en el nervio facial se va a dividir tanto lesión periférica como lesión central, y estas las vamos a distinguir como por sus características físicas. Bueno, sí, por sus características físicas. En el caso de la lesión periférica, la boca se va a desviar hacia el lado sano, y va a haber asimetría de los movimientos de la frente, pero va a haber también dificultad para cerrar el ojo del lado afectado. Sin embargo, en la lesión central, la boca se va a desviar igualmente al lado sano, y los movimientos de la frente y el cierre ocular no van a estar afectados como en la lesión periférica. ¿Me pueden avisar cuando quieran entrar los compañeros, por fin? Es que de repente se me va y no veo. Bien, esta lesión se produce principalmente por una compresión en la apófisis mastoides, y normalmente la lesión es producida nuevamente por los forceps, pero también un factor determinante en este caso podría ser un bebé macrosómico o postérmino. Ahora tenemos lesiones del nervio recurrente, y aquí va a ser una lesión, bueno, el nervio recurrente se va a dividir en izquierdo y derecho, y la más común es que sea una lesión unilateral. Aquí va a estar afectada normalmente la cuerda bucal izquierda, porque el nervio recurrente izquierdo va a tener un trayecto más largo y más lineal, y entonces eso podría ser como un factor determinante para que el uso de equipos o de forceps pueda presionar el nervio y lastimar las fibras. Esto se produce por medio de contracción, tracción o por medio de lesiones quirúrgicas, que pues en este caso, en cuanto a trauma obstétrico, pues como la de mayor importancia sería la compresión y tracción. En el caso de la parálisis unilateral, pues no vamos a tener lo que es aquí, que sería voz ronca, porque pues, no es algo que esperamos, pero sin embargo, sí podríamos observar la vía aérea. Permítanme tantito. Listo. La vía aérea, en este caso, bueno, en el caso unilateral, no suele estar obstruida, porque la cuerda puede presentar el movimiento suficiente para abrir. Sin embargo, en la parálisis bilateral, se puede observar que las dos cuerdas pues están paralizadas, y no hay forma de que abran o cierren de forma normal, y esto aplicaría, bueno, en este caso hay que valorar la vía aérea y si es necesario tener algún otro tipo de intervención para que no haya pues problemas. En este caso, tendríamos que buscar detalles sobre el estridor o una disnea al esfuerzo, que podríamos encontrar pues al momento de la alimentación. Ok. Continuando con la lesión del nervio recurrente, bueno, pues esta va a ser una red de nervios. Es que esto lo puse al revés. Ya se los dije. Ok. En cuanto a lesión del nervio frénico, que es uno de los más frecuentes, incluso es un poco más frecuente que el del nervio facial. Sin embargo, este es
una de las lesiones más importantes porque su patología pues conlleva o tiene un gran alto de mortalidad y morbilidad. ¿Qué es lo que pasa aquí? La lesión del nervio frénico pues daña como tal a la movilidad y a la sensibilidad del diafragma. Entonces, al no tener movimiento en el diafragma, pues va a ocurrir pues como una parálisis donde no va a haber como la respiración suficiente. Esto suele ocurrir cuando hay un estiramiento de las raíces nerviosas. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la primera imagen, al momento de la expulsión, si se llega a jalar o a torcer la parte de C3 a C5, podría generar una tracción del cuello y esa tracción podría dañar las fibras nerviosas del nervio frénico. Esto tiene una incidencia del 80 al 90%. No, no es cierto. Esto tiene una incidencia de 1 de cada 15,000 recién nacidos vivos y de estos pacientitos que tienen lesión en el nervio frénico, es muy común que también se encuentre una lesión en el plexo braquial. Sin embargo, analizando en el plexo braquial, no es muy común que si tiene una lesión en plexo braquial, desarrolle una lesión también en nervio frénico. Ok, como les comentaba, pues el nervio frénico pues se va a encargar de la sensibilidad y motricidad del diafragma, lo cual pues nos va a ayudar con la inspiración y la expiración. Los factores de riesgo más importantes para esta lesión es la macrosomía fetal, el parto instrumentado, que sería el uso de forceps, la distocia de hombros. En esta parte, la distocia de hombros también es muy importante reconocerla porque las técnicas que ocupamos para atender el parto podría ser uno de los factores de riesgo para que el bebé sufra la lesión. También tenemos como factor de riesgo el parto vaginal de nalgas. Y como manifestaciones clínicas, pues vamos a tener una insuficiencia respiratoria grave, ya que el diafragma no va a hacer su función normal. Y puede ser que en este caso pues lo tenía aquí. Puede ser que sea unilateral o bilateral, por ejemplo, en la imagen. En la primera imagen donde se ve el diafragma como un poquito más arriba del lado derecho, es porque ese lado está paralizado. Entonces el diafragma no tiene movimiento. Sin embargo, en el lado izquierdo, pues sí lo tiene. Si fuera bilateral, pues es como tiene un alto grado de mortalidad. La respiración suele ser paradójica, también cursan con cuadros de taquipnea y normalmente se reconoce la cianosis. El diagnóstico se va a comenzar de acuerdo a como a los antecedentes prenatales y a los antecedentes del parto, y si hubo dificultad respiratoria al nacer, la posición, la posición. También si tenemos una lesión del plexo braquial, porque como ya les comentaba, va a estar muy asociado. También vamos a valorar la puntuación de Apgar y si está bajo, pues hay que averiguar si podría ser una de las consecuencias. También se haría la radiografía de tórax, que era lo que les comentaba en la imagen anterior, donde va a haber una elevación del lado afectado. Y también una ecografía donde va a haber una ausencia del movimiento diafragmático, no se va a poder reconocer este movimiento. Ok, por otro lado, ¿Se te movió la diapositiva? Si quieres, hola y... ya. Bueno, por otro lado tenemos las lesiones en el plexo braquial, que como les decía, pues no va a estar, o sea, sí, de que cuando hay una lesión en el nervio frénico, muy probablemente tendremos una lesión en el plexo braquial. Sin embargo, el que tengamos una lesión en plexo braquial no nos va a dar como indicativo de poder tener una lesión en el plexo frénico. Digo, en el nervio frénico.
Bueno, y esto también va a ocurrir con el mismo mecanismo de lesión del nervio frénico. Va a ser por una tracción de la cabeza, un movimiento lateral muy brusco. Y como factores de riesgo vamos a reconocer a una madre diabética, productos macrosómicos y la distocia de hombros, que era lo que les mencionaba. Ok, bueno, pues vamos a comenzar específicamente con lo que son las lesiones del plexo braquial. Y eso básicamente se produce por un estiramiento de las raíces nerviosas de este plexo al momento de la tracción de la cabeza, del cuello y del brazo o del tronco, ¿no? ¿Ok? Con esto, con las diferentes maniobras del parto. Entonces, cuando el recién nacido va a estar en su momento del parto, pues puede haber una tracción, puede haber alguna lesión. Ocasionalmente se dice que hay una inflamación, sin embargo, puede incluso llegar a que se diseccione completamente. ¿Okay? Las ciudades principales es la Air Chain, de hecho, esta es la principal, y la de Club K, ¿ok? O también se puede presentar como una lesión completa. Se dice que Air Chain es una parálisis de la parte superior y Club K de la parte inferior. ¿Ok? Air Chain va de una afección de los nervios C5 a C6 y de Kupke de C8 a T1. ¿Ok? Dentro de los factores de riesgo, como ya lo mencionó nuestra compañera Andrea, se encuentran los productos macrosómicos que pueden estar asociados con alguna madre que tenga diabetes gestacional o que anteriormente, antes de embarazarse, ya padecía de esto. Y bueno, pues debido a la macrosomía, va a haber una mayor incidencia en cuanto a la distocia de hombros. La siguiente. Como ya les había mencionado, Chain va del C5 y C6. Se dice que bueno, en la bibliografía menciona que específicamente el punto de lesión es en el punto de unión de C5 y C6 para formar pues el tronco superior, ¿ok? Ahí como se muestra en la imagen de arriba a superior derecha, la parte que tiene un color más fuerte es en donde se encuentra más la afección, ¿ok? ¿Cómo se presenta o cómo se ve el recién nacido? Bueno, pues tiene carece de una rotación externa y una abducción de hombro, como se muestra en la parte, bueno, en la imagen de abajo. De igual manera, al lado se ve como hay una tracción del hombro, ¿ok? Y eso pudo haber ocasionado esa parálisis de Duchenne. Ahora, ¿qué es característico de esto? Como ya les había mencionado, es una parálisis de la parte superior. Por lo tanto, la mano o la parte inferior se va a conservar, o sea, su función se va a conservar. Esta parte no va a estar afectada. Entonces, el reflejo de la presión palmar se va a encontrar conservado. Este reflejo en donde se le pone al niño, bueno, al recién nacido, el dedo cerca de la mano y comienza a apretar, va a estar conservado. ¿Y qué reflejos no van a estar? Bueno, pues se va a encontrar ausente el reflejo de Moro, va a estar también ausente el reflejo bicipital y el reflejo radial, que son pues, reflejos profundos. Y la parálisis de Bruchen se va a asociar con la parálisis frénica, como ya lo mencionaba nuestra compañera Andrea, que va de, bueno, una afección de C3 a C5, pero se menciona en la bibliografía que si se afecta a C4, pues puede ocasionar esta parálisis frénica y se asocia más a este tipo de parálisis de Bruchen. ¿Okay? La siguiente. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia con la parálisis de Club? ¿Qué? Bueno, pues esta va a ser una parálisis de la parte inferior del miembro superior
Entonces, por lo tanto, los músculos los músculos intrínsecos que involucran la mano, tanto los flexores largos de la muñeca y de los dedos, se van a encontrar, o sea, sin ninguna función, ¿ok? Entonces, aquí va a estar ausente el reflejo de palmar, ¿ok? Al contrario de la pareja anterior. Pero, ¿cuáles sí van a estar presentes? Bueno, pues van a estar presentes los reflejos veninosos profundos, que son estos, el bicipital y el radial. También aquí se puede encontrar edema y cianosis de la mano o algunos cambios tróficos de las uñas. Ahora, ¿qué se va a relacionar esta parálisis de Krupke? Se asocia más a que si también se afecta en la terminación de T1, se va a aparecer el síndrome de Korner, ¿ok? Y bueno, en ambas parálisis se dice que se va a haber una resolución de un mes. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o cuál va a ser su manejo? Bueno, pues esta va a tener el recién nacido reposo, va a tener una posición neutra, una posición cómoda y se van a evitar los estiramientos, ¿ok? Se recomienda la ergoterapia y ya en caso de que si no hay una resolución mayor de 3 meses, bueno, pues ya se pasará a alguna otra evaluación y podría tener algún tratamiento quirúrgico. La siguiente. Y bueno, ya les voy a hablar de las lesiones óseas, empezando con la fractura de clavícula. Este es uno de los traumatismos más frecuentes y se presenta en el del 1 al 3% de los partos. La incidencia va a ser mayor en los recién nacidos con un peso mayor a 4.000 gramos o 4 kilogramos. Y bueno, aquí es importante mencionar que en el 40% de los casos el diagnóstico se hace tras la alta del hospital. Bueno, a la exploración del recién nacido vamos a encontrar un reflejo del moro asimétrico. Va a estar obviamente diferente en el lado afectado. También puede haber tumefacción y crepitación del mismo, o sea, del lado afectado. Bueno, se puede presentar de dos formas, una fractura completa o una fractura incompleta, que también se conoce como fractura en tallo verde. Bueno, en caso de que se presente una fractura completa, va a tener ciertas manifestaciones como la disminución de la función y también se va a observar una alteración en la forma de la clavícula. Y bueno, en caso de que sea una fractura incompleta, normalmente se presenta de forma sintomática. Como método diagnóstico podemos utilizar la radiografía, pero no se utiliza porque en la mayoría de los casos es una fractura de tallo verde, entonces pasa de forma sintomática. Y bueno, aquí es importante que esta fractura se menciona que se va a producir su curación alrededor de 10 días después del parto y no requiere de un tratamiento específico. Lo único que es importante es que tenemos que mencionarle a los padres que va a aparecer un callo de fractura aproximadamente a los 10 días y el callo de fractura aparece como una tumoración. Entonces es importante mencionárselos para que no se preocupen y que sepan que es nada más el, el callo de fractura de esa fractura de clavícula. Y bueno, en caso de que haya dolor, se puede administrar también tratamiento antiálgico. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se vería una fractura de clavícula. La siguiente. Bueno, en las lesiones de huesos largos vamos a tener que pueden afectar al hueso humeral o al hueso femoral. Estas son más frecuentes que la fractura de clavícula. Y bueno, clínicamente se van a manifestar como ausencia de los movimientos espontáneos de la extremidad afectada. Puede haber irritabilidad, también puede haber tumefacción, eritema y dolor. Bueno, el diagnóstico en este caso se va a realizar con radiografía y el tratamiento es con inmovilización con férula o escayola. Es con férula si es humeral y con escayola si es femoral. Y bueno, aproximadamente después de la inmovilización, eh, pues se va a producir la curación a lo largo de 2 a 4 semanas. La siguiente. Después tenemos el desplazamiento epifisiario, que este es mucho menos frecuente que
que cualquiera de las fracturas que les mencioné anteriormente, y consiste en una separación de la epífisis, ya sea humeral o femoral, del cartílago de crecimiento. Como se puede ver en la imagen, tenemos la placa de crecimiento, la epífisis y que hay un desplazamiento, que se separan. Como manifestaciones vamos a tener una gran irritabilidad. También se puede presentar disminución de la función, tumefacción, crepitación, dolor y también puede haber deformidad de la articulación. Bueno, aquí es importante que el diagnóstico se puede realizar por ecografía o por resonancia magnética, no por radiografía, debido a que la epífisis no está osificada al nacer, entonces no se va a visualizar en una radiografía. Entonces, este diagnóstico es específicamente por ecografía o por resonancia magnética. Y, bueno, es importante que realicemos el diagnóstico diferencial con una luxación congénita o de cadera con una articulación séptica. Y bueno, el tratamiento va a ser también la inmovilización y también en caso, bueno, como va a haber mucho dolor, se da tratamiento antiálgico. La siguiente. Bueno, ahora pasando a las lesiones intraabdominales, estas en general van a ser poco frecuentes, pero en caso de que se lleguen a presentar tienen una mortalidad elevada. Bueno, empezando con la rotura esplénica, bueno, ya les mencioné que es poco frecuente, pero tiene una mortalidad alta. Si se produce, hay que sospechar de una patología de base que esté relacionada con esplenomegalia, ya que esto aumenta el riesgo de producir una ruptura. Bueno, las manifestaciones van a ser muy variables y van a depender del grado de hemorragia. El diagnóstico es por ecografía y el tratamiento va a depender de la clínica. La siguiente. Pasando a la rotura hepática, también es poco frecuente y tiene una mortalidad alta. Esta rotura hepática está relacionada con recién nacidos prematuros, con partos en presentación podálica o con recién nacidos macrosómicos. Aquí el diagnóstico es por ecografía y se pueden, hay dos variantes. Puede ser un hematoma subcapsular, que este se va a manifestar como irritabilidad, dolor en hipocondrio derecho, anemia, ictericia, decaimiento, palidez, taquipnea y taquicardia. Y bueno, en caso de que la cápsula se rompa, puede aparecer hemoperitoneo y shock hipovolémico. Bueno, en el caso del hematoma subcapsular, el tratamiento va a ser mediante controles ecográficos seriados para observar que no se haya roto la cápsula o que no esté a punto de romperse. Y en caso de que ya tengamos un hematoma roto, el tratamiento es cirugía urgente, aunque la mortalidad es muy alta aún con la cirugía. Y bueno, el diagnóstico, ya lo mencioné, que es por ecografía. La siguiente. También tenemos la siguiente, gracias. La hemorragia suprarrenal, que en la mayoría de los casos va a ser unilateral y derecha. En el 75% de las ocasiones. Y puede pasar desapercibida y se puede observar hasta más adelante cuando se produce una clasificación secundaria. Esta hemorragia está relacionada con el antecedente de macrosomía y el parto distóxico. Las manifestaciones van a empezar de los 2 a los 5 días y vamos a tener manifestaciones como la inapetencia, letargia, irritabilidad, ictericia. También puede haber distensión abdominal, vómitos. Y bueno, es importante que si la hemorragia ha sido importante o significativa, se puede producir también un shock hipovolémico, al igual que en la rotura hepática. En la exploración física vamos a palpar una masa en el polo renal superior, especialmente en el riñón derecho, y también se puede encontrar un riñón desplazado hacia abajo. Y el diagnóstico se realiza por medio de ecografía. Aquí tenemos que tener en cuenta el diagnóstico diferencial con el neuroblastoma congénito o el tumor de Wilms. La siguiente ya. Bueno, y ya por último, las lesiones de tejidos blandos, estas son las más frecuentes, pero estas van a tener un muy bajo riesgo de dejar secuelas y una mortalidad muy, muy baja. Bueno, de hecho no se menciona que tengan mortalidad. Empezando con las petequias y equimosis, son de las más frecuentes que suceden posterior a un parto, pero en la mayoría de los casos van a desaparecer a la semana de vida. Se van a presentar normalmente en la cara y cuello posterior al parto y bueno, es necesario en estas lesiones
hacer el diagnóstico diferencial con trastornos de la coagulación, vasculitis o infecciones. Y también si encontramos petequias y equimosis en lugares fuera de la cara y cuello, tenemos que descartar lesiones asociadas, ya sean fracturas óseas o hematomas. Y bueno, por último es importante vigilar su evolución, ya que si no desaparecen a la semana de vida, tenemos que estar pensando ya en que pueda ser otro padecimiento. La siguiente. Bueno, ahora pasando a las laceraciones y abrasiones, estas se van a producir, se pueden producir por la toma de muestras de sangre, se puede producir durante una cesárea, que se haga un corte con un bisturí, o en el recién nacido se puede producir con los electrodos que se colocan para la monitorización fetal. Esto debido a que una mala posición de los electrodos puede producir estas lesiones y también por el uso de forceps. Aquí se menciona que únicamente con la limpieza y desinfección de las lesiones es suficiente como tratamiento. La siguiente. Y bueno, ya por último pasamos a la necrosis adiposa subcutánea, que básicamente consiste en una necrosis del tejido celular subcutáneo, que esto va a ser consecuencia de una isquemia producida por la compresión prolongada del tejido graso. Esto puede ser por causas intrínsecas, ya sea como el contacto del feto con prominencias óseas de la madre, o por causas extrínsecas, como lo puede ser el forceps. Bueno, estas van a aparecer, no aparecen inmediatamente al momento del parto o al momento del nacimiento, aparecen hasta las primeras 2 semanas de vida, pero van a desaparecer también en el plazo de un mes. Y bueno, sus localizaciones más habituales van a ser el ángulo mandibular, los glúteos, la espalda, los brazos y los muslos. Y bueno, la siguiente, por favor. Estas lesiones van a consistir en placas redondas aproximadamente de 1 a 2 centímetros de diámetro, que van a ser irregulares, eritematosas violáceas, de consistencia dura, infiltrada, que no dejan fobia y que no son dolorosas. Y bueno, esto puede alterar a los padres, pero hay que mencionarles que en el plazo de un mes se resuelven sin necesidad de ningún tratamiento. Y ya eso sería todo de nuestra parte. Ok, bueno, respecto a las lesiones intracraneales, la subdural puede dejarse en vigilancia. La subaracnoidea no se hace nada. Obviamente solamente se manejan los síntomas. Y la epidural, pues obviamente esa le corresponde al cirujano resolverla. Y de acuerdo a la extensión y cómo vaya el desarrollo, ¿no? ¿Qué más? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, doctora. No, creo. Pueden darse ciertas fracturas hundidas congénitas, pero estas principalmente están asociadas a traumatismos de la madre, una caída, un golpe, lo que hace que el hueso del bebé, la cabeza del bebé puede rebotar dentro de la pelvis y eso va a hacer que las prominencias óseas puedan causar este hundimiento. Ujú.